Bueno, buenas tardes. Gracias por venir al seminario interno esta vez. Vamos a continuar con el ciclo de seminarios internos de nuestro instituto. Hoy vamos a tener de vuelta dos presentaciones. En primera instancia va a estar Federico Fioravanti, del Departamento de Físico-Química. Así que él nos va a deleitar con esta charla: diseño de híbridos conformados por nanomateriales bidimensionales y nanopartículas metálicas para aplicaciones avanzadas. Fede, el auditorio es tuyo. Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Me presento. Como bien dijo Ariel, mi nombre es Federico Fioravanti, soy estudiante de doctorado en INFIC en el Departamento de Físico-Química. Bueno, el título de la presentación te lo hizo Ariel. Hoy les voy a hablar de materiales bidimensionales. Cuando uno habla de materiales bidimensionales, tiene que nombrar sí o sí el grafeno, que fue el primer nanomaterial descubierto, el cual está compuesto por átomos de carbono solamente y posee un espesor atómico. Este descubrimiento le valió el premio Nobel a Andrés Heinig Konstantinov Oselov en el año 2010, y este material tiene propiedades muy interesantes, como son la transparencia de la radiación, la resistencia y dureza, una alta conductividad eléctrica y térmica y un gran área superficial específica. Estas propiedades lo hacen un material sumamente interesante para ser aplicado en baterías, celdas solares, dispositivos flexibles, entre otros. Y si no conocen el grafeno por sus propiedades, seguramente escucharon hablar al principio de año, cuando por un error de la ANMAT se difundió que las vacunas anti-COVID de AstraZeneca tenían grafeno, lo cual despertó un montón de teorías conspirativas y gente pegándose cucharas a sus brazos una vez sido vacunados. Bien, el grafeno, si se lo oxida y se funcionaliza su superficie con grupos funcionales oxigenados principalmente, se obtiene el óxido de grafeno. Este material tiene propiedades también muy interesantes, como su alta hidrofilicidad, es muy reactivo químicamente, tiene capacidad de formar films y es estable en distintos solventes. Si a este óxido de grafeno lo reducimos por vías químicas, fotoquímicas o electroquímicas, se obtiene el óxido de grafeno reducido, el cual recupera parte del estructor SP2 que tenía el grafeno original, pero también se incorporan distintos defectos y vacancias, lo cual lo hacen un material distinto. Bien. Ahí va. Por el lado de nanopartículas, las propiedades tan interesantes, todas seguramente lo estudiamos durante la carrera, poseen una gran relación área-volumen, confinamiento espacial y propiedades magnéticas y ópticas principalmente, distintas al mismo material masivo. Entonces, mis estudios se basan en formar un material híbrido compuesto por cada uno de estos materiales, donde se mantengan las propiedades individuales de cada uno de ellos y a su vez haya un mejoramiento de las mismas por la sinergia entre los dos materiales. El primer sistema de estudio que les voy a presentar surgió de una colaboración con los investigadores del INISTA, el doctor David Muñetón y el doctor Francisco Ibáñez, y consistió en estudiar la síntesis y caracterización de plataformas de hito con nanopartículas de oro e hito grafeno con nanopartículas de oro con actividad CERS. Bien, la primera etapa, que fue también un trabajo muy interesante, fue transferir el grafeno previamente sintetizado por deposición química de vapores o CVD sobre el hito. El hito es un vidrio conductor comercial al cual se utilizó un método que fue la transferencia por el método de la bifase. Esta tiene la particularidad de que no se utiliza polímero, por lo tanto el grafeno resultante tiene o está libre de impurezas. Luego, la siguiente etapa consistió en depositar las nanopartículas de oro, las cuales habían sido previamente sintetizadas y estabilizadas por grupos citratos. Para ello se utilizó la técnica electroquímica de deposición electroforética en una celda electroquímica que se les presentó acá, donde el hito fue el electrodo de trabajo, un calómer como referencia y una lámina de platino como contraelectrodo. Para eso, dentro del electrolito se añadió las nanopartículas de oro y hidroquinona. La hidroquinona tiene la particularidad de neutralizar la carga superficial de esas nanopartículas, facilitando que se depositen sobre la superficie del electrodo.
Estos estudios ya habían sido publicados por el grupo de Zamborini, donde estudiaban la influencia de la hidroquinona para la formación de esos depósitos. Bien, generalmente uno cuando trabaja sintetiza su material, lo caracteriza y luego lo aplica. En este caso lo que hicimos fue sintetizar las plataformas, evaluar su capacidad como sustrato CERS y luego caracterizarlos. Para eso lo que hicimos fue, mediante una inmersión en una solución diluida de azul de metileno de cada una de estas plataformas, durante 10 minutos se obtuvieron, luego de posterior lavado de esas superficies, obtener los espectros CERS, si existiesen, del azul de metileno. Como les presento acá, en la plataforma con hito y nanopartículas de oro presenta un incremento de la señal, pero el mayor incremento se obtuvo cuando la plataforma obtenía la presencia de grafeno y las nanopartículas de oro. Como ven acá, el incremento fue mayor para esa plataforma, entonces el hito recubierto con nanopartículas de oro tendría que también tener un incremento como se veía, pero averiguamos a qué tiempo se podía alcanzar o superar el mismo incremento cuando la plataforma tenía grafeno. Para eso realizamos una inmersión durante un tiempo muy largo, que fue 66 horas, y vimos que efectivamente el mejoramiento, o hay un mejoramiento de la respuesta CERS, pero que no llega a ser, es mayor que la plataforma con grafeno, pero los tiempos que se debió realizar la inmersión eran mucho más grandes. Entonces, la siguiente etapa consistió en averiguar por qué las plataformas con grafeno eran mejor. Mediante cálculos teóricos se pudo ajustar el espectro UV de las nanopartículas, que le había dicho previamente que habían sido sintetizadas y estabilizadas con glucositratos, y se obtuvo que el tamaño promedio de las mismas estaba entre los 2 y 5 nanómetros. Sin embargo, las imágenes SEM obtuvimos que los tamaños, una distribución de tamaños, nos arrojaban resultados por encima de esos valores, por lo que propusimos que se formaban sobre la superficie pequeños aglomerados entre 2, 3 o 4 nanopartículas. Algo totalmente distinto ocurre cuando la plataforma tiene grafeno. Como ven acá, se observan distintas arrugas o pliegues y detectamos o clasificamos en 3 familias de partículas: en grandes y pequeños aglomerados, en aglomerados aislados y nanopartículas que están alineadas sobre los bordes o los defectos. Estos defectos se presentan por el método de transferencia que le había enunciado anteriormente. Sin embargo, esos defectos facilitaban esa formación de esos aglomerados, lo que ayudaba a incrementar la respuesta CERS respecto a la plataforma sin el grafeno. Posteriormente, mediante un barrido lineal de potencial con un barrido anódico, se pudo oxidar las nanopartículas que estaban en cada una de las plataformas y correlacionar las familias con los picos de oxidación observados. Lo más interesante es que les muestro aquí a la derecha, la plataforma con hito y grafeno y nanopartículas presenta 3 picos, donde el primero corresponde a una oxidación de cobre, que era resultante del cobre utilizado para la deposición química de vapor del grafeno, y 2 picos donde el más importante lo atribuimos, el de mayor carga, a la disolución, a la oxidación, mejor dicho, de las nanopartículas que estaban formando los aglomerados. También observamos que con un solo barrido de potencial era suficiente para oxidar la totalidad de las nanopartículas, y luego evidenciamos que, pese a no tener nanopartículas, el azul de metileno seguía estando o seguía detectándose este pequeño hombro. Esto es ya la plataforma hito-grafeno luego de la electroquímica, lo que nos daba a entender que ahí existe una fuerte interacción entre el ananito y el grafeno, lo cual nos incrementa su señal debido a la ausencia de las nanopartículas. Bien, como conclusiones, llamamos que la presencia de grafeno en las plataformas permite mejorar la respuesta CERS con tiempos muy cortos de inmersión. Recuerden, son 10 minutos respecto a los 66 cuando no hay grafeno, 66 horas. Se evidencia una mayor cantidad de partículas sobre hito grafeno, formando pequeños y grandes aglomerados. Mediante el barrido lineal de potencial, pudimos asignar los picos de oxidación con las respectivas familias de partículas y se demuestra una fuerte interacción del azul de metileno con el grafeno. Bien, otro sistema muy interesante que estuvimos estudiando, que eso fue el marco del practicante profesional de la licenciatura de química de Juan Cherichi, que se recibió a principio de año,
Estudiamos la formación de membranas híbridas obtenidas por ensamble de grafenoides con nanopartículas metálicas para detección de contaminantes en agua. Esto se los cuento rápidamente. Para eso quisimos formar un híbrido óxido de grafeno reducido, nanopartículas de oro. Bien, lo interesante fue en las estrategias que utilizamos, que se dividió principalmente en dos. En un método in situ, es decir, que se reduce el grafeno y el oro, formando el híbrido por vías electroquímicas o fotoquímicas. Y la otra estrategia consistió en primero reducir el óxido de grafeno por vías fotoquímicas, añadir el oro y luego utilizar las vías electroquímicas o fotoquímicas para formar el híbrido. Bien, estos son los diseños experimentales para la parte electroquímica. Utilizamos un electrodo de platino, un calomel y una lámina de platino como contraelectrodo. Aplicamos una densidad de corriente de menos 100 mA por centímetros cuadrados durante 15 minutos. Aquí lo que se destaca es la presencia del PVP, que es un polímero que estabiliza tanto al óxido de grafeno reducido como al híbrido que se forma, y que es sumamente importante su presencia. Para la parte fotoquímica utilizamos una lámpara UV visible de mercurio. También durante el mismo tiempo normalizamos el tiempo de 15 minutos y las condiciones fueron exactamente las mismas. La presencia de PVP nuevamente en cada uno de ellos. Bien, este estudio de la reducción con luz ya había sido estudiado con Juan previamente, en donde vimos que efectivamente el óxido de grafeno se reduce con tiempos no muy grandes de exposición y los espectros o sea, los híbridos que se obtienen son en una dispersión. Por lo tanto, los UV arrojaron resultados que indicaban que las etapas o los híbridos por vías fotoquímicas presentaban un plasma mucho más intenso y con longitud de onda menor respecto a el obtenido por vías electroquímicas. Mediante microscopía Raman pudimos evidenciar la reducción del óxido de grafeno. Esto lo vemos ya que la intensidad de la banda D respecto a la intensidad de la banda G es mayor a 1 en todos los casos. Y por difracción de rayos X evidenciamos que la presencia de las nanopartículas y el predominio del plano cristalino 111 de oro en todos los híbridos. Tanto V como el DRX nos dan a entender que las nanopartículas por vías fotoquímicas presentarían tamaños menores y mayor cantidad de partículas respecto a los híbridos electroquímicos, donde el tamaño de las partículas esperábamos que sea mayor y con una cristalinidad mayor. Eso lo evidenciamos en la microscopía electrónica de barrido, es decir, las imágenes SEM. Como pueden observar, todos los que tienen vías fotoquímicas hay mayor cantidad de nanopartículas con predominio de esférico, mientras que hay morfologías bien determinadas para las vías electroquímicas y tamaños de partículas mayor, y acá hay una gran formación de aglomerados. Bien, ya para terminar, las membranas que les nombré al comienzo consistían básicamente en un papel de filtro al cual le realizamos una inmersión en una tinta conteniendo cada uno de los híbridos. La tinta nos referimos a tomar la dispersión, centrifugarla para eliminar todos los excesos que hubiesen quedado de material sin fraccionar, exceso de PP, etcétera. Y luego en inmersión durante 24 o 48 horas observamos que los papeles quedaban teñidos. Entonces, lo corroboramos mediante Raman, vimos que en cada uno de los papeles se observan la banda D y la banda G. Entonces, tanto 24 como 48 horas, el óxido de grafeno reducido con las nanopartículas de oro quedaba adherido sobre el papel de filtro. Por último, realizamos la inmersión en la molécula de prueba, que fue la rodamina 6G, en una concentración 1 por día menos 5 molar. Lo dejamos inmerso durante 24 horas, y al cabo de ese tiempo observamos que el híbrido, que posee las dos etapas fotoquímicas, tanto de reducción del óxido de grafeno como la formación del híbrido, presentaba una mejor respuesta, incrementando los modos del estiramiento carbono-carbono del anillo de la rodamina, que corresponden a los 612 y los 775 centímetros menos 1. Bien, como conclusiones finales, se obtuvieron los híbridos de óxido de grafeno reducido con nanopartículas de oro dispersos en solución mediante dos estrategias, empleando procesos electroquímicos y fotoquímicos. Las distintas técnicas de caracterización nos permitieron evidenciar las diferencias entre cada uno de ellos, y el híbrido, como les presenté recién, con las dos etapas de reducción fotoquímica, presentaba la mejor respuesta para la detección
de la rodamina. Bien, eso, por último, los agradecimientos tanto a la Universidad de la CECIT por mi beca doctoral como al grupo de trabajo al que pertenezco. Muchas gracias.